CGT tiene nueva conducción. Tiene nueva conducción. Son tres, es un triunvirato. Está integrada, obviamente, por tres triunviros. Uno es Cristian Jerónimo, del Sindicato Empleados del Vidrio. El otro es Octavio Argüello, que responde al moyanismo y al Sindicato de Camioneros, o a la Federación de Camioneros a nivel nacional. El otro es Jorge Sola, que es referente del Sindicato del Seguro, que era secretario de prensa hasta ayer nomás y ahora ya forma parte de la conducción nacional de la CGT. Vamos a hablar al respecto sobre esto y sobre la situación de los trabajadores del sector con Gustavo Méndez, que es el representante del Sindicato del Seguro aquí en la seccional Rosario. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Antonio, para vos y para toda tu audiencia. Bueno, ¿qué significa que Jorge Sola esté allí en el triunvirato de la CGT? Muchos no se lo esperaban, ¿no? Mira, nosotros internamente sí consideramos que el trabajo que ha hecho en la Secretaría de Prensa ha sido muy bueno. Creemos que era necesario un poco de aire fresco, más allá de los nombres, y creo que Jorge tiene todas esas características que las reúne, con lo cual pensamos que podía ser, en principio, un excelente aspirante a ser uno de los integrantes del Triunviro. Y bueno, de hecho salió así, para nosotros es un orgullo, es un placer, y es una doble obligación, porque no solamente tenemos que estar defendiendo a los trabajadores del seguro, sino en este caso ahora a todos los trabajadores a Ujú. través de la CGT, que siempre se hizo. Tiene Pero un... Sí. puntualmente, sí, No digo, no, tiene, no, tiene un estilo más renovado si uno lo sigue a Sola. eh, Se muestra a ver, con... Jorge No digo, pero esto, es esto un... lo digo positivamente. Por allí, a veces que se habla tanto de la poca renovación del sindicalismo. Jorge Sola usa saquitos, por ejemplo, lo estético es muy importante. Se muestra con referentes de otros sectores políticos. Aquí vino a dar una charla en su momento, llegué tarde como siempre, pero estuvo muy buena, me comentan, con Andrés Malamud. Llegué para la foto Así solamente, es. pero en la Biblioteca Argentina, no hace mucho. Es una persona que tiene otra visión diferente, si uno quiere, más amigable con la clase media. No sé si lo ves así en este sentido, Gustavo. Yo te diría que tiene que ver con todas las clases que defienden a los trabajadores, pero Jorge tiene una particularidad que además de esta característica, para mí son, entre comillas, de formas y no de fondo. Jorge es abogado. Es abogado, claro. Entonces, no es poca cosa, no Ujú. estás hablando con una persona que no sepa de lo que está hablando, no sepa de lo que tiene que ver con una ley, con un decreto y con un montón de cosas y los derechos laborales. Entonces vos, cuando te planteás, y vos fijate que ha estado en un montón de entrevistas que no han sido muy amigables Ujú. y sin embargo no le sacaron el eje ni a un minuto. Entonces yo digo, además de todo eso, tiene una templanza muy particular, que yo, por ejemplo, no sé si la tendría. Claro. Porque pegan golpes bajos que no tienen que ver con eso, porque distorsionan algunas realidades, como diciendo, no sé, Mm. la CGT no hizo nada. Y eso de no hacer nada tiene que ver con que quieren que la CGT salga a la calle. Los tiempos han cambiado, Ujú. totalmente. La verdad que yo no sé si la CGT o alguien puede sacar a la calle a gente, por ejemplo, como pasó Ujú. cuando se defendió la universidad pública Ajá. o la educación pública. Eh, Eso eh, te diría que eh, hasta eh, casi fue eh, espontáneo. Esto que estás haciendo es una confesión dura, digamos, ¿no? No, Eh, no, es una realidad, pero no eh. solamente para la CGT, es una realidad para todos los gremios. O sea, A ver, hoy la CGT no está en condiciones de movilizar lo que movilizaba, por decir de alguna forma, la época de Ubaldini, por ejemplo. es La que yo época... no creo que no lo pueda hacer. Primero y principal es verdad, eso Eso cambió cambió. la sociedad Ujú. directamente. Vos fijate que, por ejemplo, hay gente que dice, estamos bien porque no tenemos más piquetes, porque no tenemos más corte de calle. Claro. Y entonces yo pregunto, ¿dónde está lo bien? Mm. Sí, sí, ¿Que sí. los salarios no alcancen? ¿Que perdamos 250.000 puestos de laburo? Ujú. ¿O el piquete o el corte en la calle? Ujú. Entonces, Era la forma... sí, es una postura cultural, te diría, y clasista. sí. Eh, Hay mucha más gente que piensa que es de clase alta cuando en realidad es de clase media baja. Claro.
pero se siente mucho más O baja, identificada o baja, ¿no? O baja. o Pero, baja, por supuesto. era mejor la figura de tres que un unicato, también en su momento se mencionó eso. ¿Sirve la figura colegiada, digamos, antes que un unicato? Mira, yo creo que, por ejemplo, te lo voy a decir como yo lo estoy viendo en la CGT Rosario. La CGT Rosario se está poniendo en marcha urgentemente por todo lo que se viene, por todo esto que estuviste hablando y por todo lo que nos pasa. Ujú, Acá el tema fundamental es que lo gremial transite por la CGT. claro. Y lo gremial nos une a todos los gremios. Más temprano, más tarde, con mayor impronta, menor impronta, pero a todos los gremios nos pasa lo mismo. Pérdida de poder adquisitivo, pérdida de fuente de trabajo o estancamiento de fuente de trabajo. Y ahora sumado a esto que el gobierno está tirando así de apucho porque en realidad no hay un proyecto definido, porque son todos trascendidos, hay pocos proyectos, vamos a decir, pero siempre te dejan una punta ahí dando vuelta para ver qué se puede hacer. Ujú. Entonces, tanto la CGT a nivel nacional como la de Rosario, que se está reorganizando para poder normalizarse ¿Ya de una vez por hay todas. fecha para la normalización de Rosario? Mira, no sé si hay una fecha, pero se están reuniendo. Yo la última vez estuve el lunes pasado, Ujú, ahora sí van a volver a reunir y creo que el 20 de noviembre hay otra reunión, ujú. pero se está trabajando fuertemente en la unión. En ese Y cuando sentido. te digo la unión de todos, Ujú, porque estuvo Luz y Fuerza, estuvo la UOM, estuvo el vidrio, estuvo municipales, estuvo camionero, estuvo el seguro, estuvieron todos más de 90 gremios. ujú, Y gremios que hasta hace, no sé, un tiempito atrás no tenían, no se querían ni ver, bancarios. claro. Entonces, la cuestión ya es muy grande. Ujú. ¿Cómo está la situación Y de los trabajadores? porque, Sí, 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 y no, porque la completar. lucha se hace muy grande y se hace muy difícil. Si vos me decís a mí, yo creo que el perfil que tiene Jorge permite un diálogo, pero Ujú. para que haya diálogo tiene que haber dos. ¿Cómo está la situación de los Si no, trabajadores del seguro y cómo afectaría una reforma laboral al sector, Gustavo? mira, yo creo que las reformas que son genéricas no sirven a ningún sector. Ujú, Porque no es lo mismo el sindicato del seguro que el minero, que el petrolero o que un camionero. ujú, Ejemplo, banco de horas que están hablando. Por ahí a nosotros nos puede servir, por ahí no nos puede servir. ¿Y claro, cómo le hace un banco de horas a un camionero? claro. A un minero. Entonces, No, no, cuando vos... lo decía también porque hay algunos trabajadores del seguro que están facturando como monotributistas de alguna forma, pero en realidad están en relación de dependencia, ¿no? Esto me Sí, dicen nosotros varios. estamos... No, no, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos la gran mayoría, te diría el 95%, por no decir más, dentro de lo que es la legalidad. Claro. Porque las empresas saben que nosotros los perseguimos cuando los tercerizan, cuando hacen este tipo de cosas. ¿Me entendés? Puede quedar alguna actividad o alguna cosita dando vuelta que pueda suceder y nosotros estamos haciendo convenio con las empresas para que lo coloquen dentro del convenio de seguro. Ujú. Acá nosotros lo que tenemos es que no ha crecido, que se han Ajá, caído empresas. caído en precio. Eh, Ese es el tema. Y los salarios, sinceramente, tampoco están creciendo de la forma, porque lo que se perdió no es el tema de la inflación. ¿Cuánto gana, para tener una idea, cuánto gana un trabajador de seguro que recién empieza? De la categoría más Arriba baja. de la categoría más baja, 1.400.000 pesos. 1.400.000 pesos. ¿Cuántos trabajadores hay hoy en Rosario? ¿Cuánto hay a nivel nacional? Para tener una idea. En Rosario nosotros tenemos 2.200 afiliados y a nivel nacional, en la masa total debe haber, tenemos 30.000, ponele, Ujú. de los cuales 18.000 son afiliados. Bien. Te agradezco el contacto, Gustavo. No, por favor, ha sido un placer. Adiós.